El aviso no era solo un papel. Era un juicio final entregado en un sobre impecable y sin corazón. Para Hazel Reed, los números impresos en tinta negra y cruda, 78.400, no eran solo una deuda. Eran el muro insuperable entre su hermano menor y su próximo aliento. Cada noche servía champán y caviar a personas que no notarían si faltaran $1,000. Y cada noche regresaba a casa para contar las monedas sueltas que se interponían entre ella y la desesperación absoluta. Creía que nadie la veía, solo otra parte de la decoración del restaurante. Pero estaba equivocada. Un hombre sentado en la cabina más tranquila de la esquina lo veía todo. Y su respuesta destrozaría su realidad. La cuchara dorada era un universo de cristales tintineantes y conversaciones importantes en voz baja. Para sus clientes, era un escape a un mundo de perfección curada, donde cada plato era una obra de arte y cada solicitud era atendida con una eficiencia silenciosa y sin fisuras. Para Hazel Reed, era una jaula dorada, donde corría en una cinta de sonrisas corteses y deferencia fingida durante 18 horas al día. Su uniforme, una camisa blanca almidonada y un delantal negro, se sentía más como una armadura, ocultando el agotamiento crudo que se había asentado profundamente en sus huesos. A los 24 años, poseía los ojos cansados de alguien con el doble de su edad, un testimonio silencioso de una vida vivida al borde de la crisis. Se movía con la gracia de una bailarina entre las mesas. Su memoria era un repositorio impecable de quien quería su bistec a término medio, quien prefería agua sin gas en lugar de con gas, y quien, como la mujer en la mesa 7, era peligrosamente alérgica a los mariscos. Era buena en su trabajo, tan buena, de hecho, que se volvió invisible. Era un par de manos rellenando un vaso de agua, una voz agradable confirmando un pedido, una sombra retirando platos vacíos. Esta invisibilidad era una habilidad que había perfeccionado en los últimos 2 años, desde que su mundo se redujo al tamaño de una habitación de hospital y al sonido de una respiración trabajosa. Desde que Leo se enfermó. Leo era su mundo, un hermano de 17 años con una mata de cabello rubio que siempre caía sobre sus ojos y un talento para dibujar superhéroes que parecían saltar de la página con energía cinética. Era brillante y divertido, con un espíritu demasiado vasto para su cuerpo cada vez más frágil. Hace 2 años, lo que comenzó como una tos persistente se convirtió en un diagnóstico aterrador, una forma rara y agresiva de fibrosis pulmonar idiopática. Sus pulmones, explicaron los médicos del Centro Médico Northfield en términos estériles y desapegados, se estaban convirtiendo lenta pero inexorablemente en tejido cicatricial. Su única esperanza real, un destello de luz en una oscuridad sofocante, era un programa de tratamiento experimental en Northfield. No era una cura, pero podía detener el progreso, ganar tiempo, años, quizás incluso una década. Pero esa luz venía con un precio que parecía más un rescate de rey. Sus padres se habían ido, perdidos en un accidente automovilístico 5 años antes, y el pequeño pago del seguro de vida se había evaporado en alquiler y gastos de vida mucho tiempo atrás. Todo recaía en Hazel. Esa noche, el peso era más pesado de lo habitual. Se sentía como una presión física en su pecho, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. La carta había llegado esa mañana. Su membrete oficial del Centro Médico Northfield, un presagio de fatalidad. No era una factura, sino algo mucho peor, un aviso final de discontinuación del programa. Habían agotado el depósito inicial, cubierto por lo poco que sus padres les dejaron. Los pagos posteriores, que ella había estado matándose para hacer trabajando turnos dobles y aceptando trabajos adicionales de catering, eran una gota en el océano. El saldo pendiente de 78.452.19 era el clavo final en el ataúd. Señorita Reed, decía la carta con una formalidad escalofriante, el incumplimiento del pago del saldo en 72 horas resultará en la pérdida del lugar de su hermano en el programa de prueba. Debemos asignar nuestros recursos limitados a pacientes con cuentas en buen estado. 72 horas. 3 días para sacar una fortuna de la nada.
Cada vez que pasaba por la mesa 12, una cabina apartada en la esquina, sentía una punzada de amarga ironía. El hombre que cenaba solo allí era un cliente habitual, el señor Donovan Sinclair. Era un enigma silencioso, siempre impecablemente vestido con un traje oscuro que probablemente costaba más que su coche. Nunca exigía nada. Solo se sentaba, observaba y comía su comida en un estado de silencio reflexivo. Era una criatura de otra realidad, una donde un número como $78,000 probablemente era un error de redondeo en una compra de acciones, una cuenta de bar, el costo de una escapada de fin de semana. Esa noche estaba disfrutando de un vaso de Macallan 25. El líquido ámbar capturaba la luz, luciendo como oro fundido. Su mirada a menudo estaba distante, como si estuviera mirando a través de las paredes del restaurante hacia algo lejano. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la avalancha de la cena principal comenzó a disminuir, la presión en el pecho de Hazel se volvió insoportable. Una ola de náuseas y mareos la invadió. La sonrisa educada en su rostro se sentía como porcelana a punto de romperse. Veía el número de la carta, 78.452.19, superpuesto sobre los rostros sonrientes de sus clientes. Murmuró una excusa a su gerente, señalando vagamente hacia el baño del personal, y tropezó al salir por la puerta de servicio trasera hacia el callejón frío y húmedo de Chicago. El aire olía a grasa, champán rancio y lluvia. El repentino golpe de frío fue una pequeña misericordia. Apoyándose contra la pared de ladrillo frío, la presa cuidadosamente construida dentro de ella finalmente se rompió catastróficamente. Los sollozos salieron en jadeos silenciosos y desgarrados, su cuerpo temblando incontrolablemente. Se deslizó por la pared, su delantal raspando contra la superficie rugosa, y enterró su rostro en sus manos, presionando sus palmas con fuerza contra sus ojos como si quisiera detener físicamente las lágrimas. No era un llanto por piedad. Era un grito primal de derrota absoluta que aplastaba el alma. Había fallado. Había trabajado hasta que le sangraron los pies, vendido el relicario de su madre, comido solo fideos instantáneos durante un mes seguido, y todo fue para nada. No fue suficiente. Leo iba a morir porque ella no podía permitirse mantenerlo vivo. La puerta metálica crujió al abrirse, derramando un rectángulo de luz amarilla y el sonido lejano de risas en el callejón. Hazel se quedó helada, mortificada por ser descubierta en tal estado, pero nadie salió. En cambio, una sombra cayó sobre ella. Levantó la vista, su visión borrosa por las lágrimas, para ver la imponente figura del señor Sinclair. No había salido por la puerta de servicio. Había caminado desde la entrada principal, sus zapatos de cuero pulido silenciosos en el pavimento sucio. Estaba a unos pocos pies de distancia, su expresión ilegible en la tenue luz. No la miraba con lástima, esa emoción condescendiente que ella había llegado a despreciar. Su mirada era diferente, una de enfoque intenso y extraño, de reconocimiento silencioso, como si estuviera tratando de resolver una ecuación compleja que había visto antes. Sostenía su abrigo sobre un brazo. No dijo una palabra. Durante un momento largo y agonizante, los únicos sonidos eran el tráfico lejano de la ciudad y los jadeos entrecortados de Hazel. El silencio era más inquietante que cualquier pregunta. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo por la esquina hacia la noche. No ofreció una palabra de consuelo. No preguntó si estaba bien. Nada. El encuentro fue tan extraño, tan desconcertante, que momentáneamente la sacó de su dolor. Sintió una oleada de vergüenza tan ardiente que le quemó las mejillas. La camarera invisible había sido vista en su peor momento por el único hombre que encarnaba todo lo que ella nunca podría tener. Secándose los ojos con el dorso de la mano, tomó una respiración temblorosa, se levantó y volvió adentro para terminar su turno. La armadura estaba de nuevo en su lugar, pero estaba agrietada, y temía que estuviera a punto de romperse por completo. Las siguientes 36 horas fueron un borrón de desesperación hueca.
Hassel operaba en un estado de pánico silencioso. El plazo de 72 horas, un conteo regresivo constante gritando en su cabeza. Llamó al departamento de facturación del hospital, su voz comenzando con un tono de consulta educada, progresando a súplicas y finalmente rompiéndose con una desesperación que fue recibida con un muro educado pero firme de política corporativa. Entendemos su situación, señorita Reed, pero la financiación del programa depende de pagos oportunos. Pasó horas en línea, la pantalla de su laptop un resplandor duro en su oscuro apartamento, solicitando subvenciones médicas de emergencia y buscando organizaciones benéficas. Las respuestas siempre eran las mismas: nuestro ciclo de financiación está actualmente cerrado. La condición del paciente no cumple con nuestros criterios específicos. El tiempo de procesamiento para las solicitudes es de 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas. Ella tenía menos de 2 días. Esa noche se sentó con Leo, forzando una sonrisa brillante y frágil mientras lo ayudaba con sus ejercicios de respiración. Él estaba más débil, el esfuerzo de hablar lo dejaba sin aliento. Pero su espíritu se negaba obstinadamente a extinguirse. Estaba dibujando en un cuaderno desgastado, creando un nuevo héroe llamado el Guardián, una figura que podía manipular energía para crear escudos impenetrables. Protege a las personas que no pueden protegerse a sí mismas, dijo Leo, su voz ronca pero llena de pasión. Su poder proviene de su voluntad de mantener a otros a salvo. Cuanto más fuerte es su voluntad, más fuerte es el escudo. El corazón de Hassel se apretó tanto que dolió. Es increíble, Leo. El mejor hasta ahora. Cuando me mejore, dijo él, no sí, sino cuando, con el hermoso y desgarrador optimismo de la juventud, voy a convertir esto en un cómic de verdad. Publicarlo con DC o algo por el estilo. Lo harás, prometió ella, su propia voz un susurro frágil. La mentira sabía a ceniza en su boca. Ella era quien se suponía que debía ser su guardiana, y su escudo estaba a punto de desmoronarse en polvo. A la tarde siguiente, con el reloj marcando más allá de las 48 horas, sonó el timbre. Era un mensajero en una elegante motocicleta negra, su rostro oculto por un casco tintado. Sostenía un sobre negro, delgado pero pesado. No había dirección del remitente, solo su nombre, Hassel Reed, impreso en una elegante escritura plateada en relieve. Paquete para usted, dijo el mensajero, su voz amortiguada. Se requiere firma. Confundida, firmó en la tableta electrónica que le ofreció. Su mejor amiga y compañera de cuarto, Bianca, una estudiante de enfermería ardiente que equilibraba sus estudios con un trabajo de medio tiempo como barista, salió de su habitación secándose el cabello mojado. «¿Quién murió y te hizo beneficiaria?», bromeó, mirando el opulento sobre. «Parece algo de una película de espías». Hassel cerró la puerta y dio vuelta al paquete en sus manos. Estaba hecho de cartulina gruesa con textura que se sentía como terciopelo. La artesanía era exquisita. Con cuidado, rompió el sello de cera en la parte trasera, una simple S estilizada impresa en cera negra profunda. Su mente parpadeó hacia el hombre en el callejón. Sinclair. No, no podía ser. Era demasiado absurdo. Dentro, anidado en una cama de espuma negra cortada a medida, había un solo objeto, una tarjeta. Era negra mate, más pesada que cualquier tarjeta que hubiera sostenido, y fría al tacto, claramente hecha de metal. No había nombre de banco, ni logo de Visa o Mastercard, solo un chip incrustado elegante. Su nombre, Hassel Reed, estaba grabado en la misma letra plateada junto con un número de 16 dígitos y una fecha de vencimiento 5 años en el futuro. Junto a ella había una pequeña nota doblada del mismo cartón pesado. Sus manos temblaban mientras la abría. La nota contenía solo 2 cosas, un número de teléfono y un breve mensaje mecanografiado: «Esto es para tu hermano. No hay límite. Úsalo como debas». El número adjunto es para servicios de cuenta en caso de que algún proveedor requiera verificación. Eso fue todo.
Sin nombre, sin explicación, solo una declaración de un hecho imposible. ¿Qué es eso?, preguntó Bianca, asomándose por encima de su hombro. Soltó un silbido bajo. ¿Es una tarjeta de crédito? ¿Qué tipo de tarjeta de crédito es esa? No lo sé, respiró Hazel, su mente tambaleándose, tratando de procesar la absoluta imposibilidad de lo que sostenía. Esto tiene que ser un error. Tiene que ser una broma. ¿Una broma? ¿Quién envía una tarjeta de metal grabada con una caja hecha a medida como broma? Bianca tomó la tarjeta, sus ojos se abrieron ante su peso sustancial. Hazel, esto es una de esas, ya sabes, las tarjetas negras, las que son para multimillonarios, la American Express Centurion o la JP Morgan Reserve. He leído sobre ellas. Son solo por invitación. Necesitas tener como millones en activos. Eso es ridículo, dijo Hazel, arrebatándosela. Su primer instinto fue el miedo. Esto es una estafa. Tiene que serlo. Obtendrán mi información. Es algún tipo de robo de identidad de alta tecnología. Su mente saltó de nuevo al señor Sinclair, su presencia silenciosa y vigilante en el callejón. La S en el sello. Tenía que ser él. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un hombre al que apenas conocía, un hombre que solo la había visto llorando en un callejón, haría algo tan monumental que parecía una fantasía? Las personas como él no resolvían los problemas de personas como ella. Era una regla fundamental del universo en el que vivía. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Bianca, su pragmatismo cortando el pánico de Hazel. Señaló la nota. Llama al número. No. ¿Y si se vincula a mi teléfono? ¿Y si empiezan a cobrarme por cosas que no puedo pagar? Podría ser una trampa. O que si es real, contraatacó Bianca, su voz ahora más suave, más seria. Hazel miró el reloj. El hospital te dio hasta mañana por la mañana. ¿Qué otras opciones tienes? Has agotado todo. ¿Cuál es lo peor que puede pasar por una llamada telefónica anónima? Hazel miró desde la tarjeta imposible en su mano hasta el reloj en la pared, sus manecillas moviéndose como un conteo regresivo despiadado hacia el fin de su mundo. La desesperación era un motivador poderoso. Podía hacerte creer en lo imposible, o al menos hacerte estar dispuesto a intentarlo. Con una respiración profunda y temblorosa que reflejaba la de su hermano, levantó su teléfono. Su dedo dudó sobre la pantalla, el número misterioso brillando en la tenue luz de su apartamento, una puerta hacia la salvación o un engaño aún más cruel. El teléfono sonó solo una vez, un zumbido electrónico cortado antes de que una voz masculina respondiera. Era tranquila, imposiblemente profesional, y llevaba la autoridad silenciosa de alguien acostumbrado a tratar con sumas inmensas y personas poderosas. Servicios de cuentas de Sinclair Trust. Mi nombre es señor Peterson. ¿En qué puedo ayudarlo? La garganta de Hazel se secó. Sinclair, la S en el sello. Era él. Donovan Sinclair, el hombre del restaurante. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un pájaro atrapado frenéticamente. Bianca estaba a su lado, con los ojos muy abiertos, escuchando atentamente en el altavoz. Hola, dijo el señor Peterson, su tono paciente e inquebrantable. Lo siento, tartamudeó Hazel, retorciendo la esquina de su camiseta desgastada. Mi nombre es Hazel Reed. Recibí un paquete con una tarjeta. Creo que estoy segura de que fue enviada por error. Hubo un leve y nítido tecleo de un teclado al otro lado, el sonido agudo y preciso. Un momento, señorita Reed. El silencio que siguió se extendió por una eternidad. Hazel estaba convencida de que él iba a disculparse por la confusión, instruirle que destruyera la tarjeta y decirle que estaba destinada a un Reed diferente, más rico, que vivía en un ático. No en un apartamento de tercera planta. Ah, sí.
Veo que su cuenta fue activada esta mañana a las 9 de la mañana, hora del este, dijo el señor Peterson, su voz completamente inalterada. El titular principal de la cuenta está listado como Hazel Reed. Número de cuenta que termina en 8421. ¿Es correcto? Los ojos de Hazel se dirigieron a la tarjeta en su otra mano. Los últimos 4 dígitos eran, en efecto, 8421. Una ola de mareo la invadió. Sí, pero no entiendo. No abrí una cuenta. ¿Qué es el Sinclair Trust? Somos una firma de gestión financiera privada que representa a un número selecto de clientes, explicó suavemente, como si discutiera el clima. La cuenta fue establecida en su nombre por nuestro cliente principal. Usted es el único usuario autorizado. Como indica la nota, la tarjeta es para las necesidades médicas de su hermano. No hay un límite de gasto preestablecido. Es una tarjeta de cargo, lo que significa que el saldo se paga en su totalidad por el fideicomiso al final de cada ciclo de 30 días. Nunca recibirá una factura. Hazel se hundió en el borde de su sofá desgastado, el teléfono resbaladizo en su palma sudada. Sin límite, pagado en su totalidad por el fideicomiso. Las palabras no parecían tener sentido, como un idioma que no hablaba. ¿Quién? ¿Quién es su cliente? ¿Por qué haría esto? ¿Por qué alguien haría esto? Me temo que esa información es confidencial, señorita Reed. Nuestro cliente desea permanecer anónimo. La respuesta fue tanto un alivio como una fuente de profunda y creciente inquietud. Confirmaba su sospecha mientras profundizaba el misterio a un grado casi aterrador. ¿Pero por qué? No conozco a esta persona. Estaba mintiendo, por supuesto. Sabía exactamente quién era, pero admitirlo se sentía peligroso, como pronunciar un hechizo mágico que podría hacer desaparecer toda la frágil ilusión. Nuestras instrucciones son explícitas y han sido documentadas en el estatuto de la cuenta, continuó el señor Peterson, su tono clínico, ignorando por completo su pregunta. Los fondos deben usarse para todos los costos asociados con el cuidado de su hermano en el Centro Médico Northfield. Esto incluye, pero no se limita a, saldos pendientes, tratamientos futuros, consultas de especialistas, todos los medicamentos recetados y cualquier gasto logístico relacionado, como transporte especializado o alojamiento temporal, en caso de que sea necesario para cuidados avanzados. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla, señorita Reed? Su profesionalismo desapegado era desconcertante. Hablaba de sumas que cambiaban vidas, que destrozaban mundos, como si estuviera confirmando una cita dental. ¿Entonces podría simplemente llamar al hospital y pagar la factura? ¿Los $78,452? Podría, respondió el señor Peterson, o simplemente podría presentar la tarjeta al departamento de facturación del hospital. Será aceptada sin problema. Para garantizar una transacción sin problemas, ya hemos confirmado proactivamente la validez y el estatuto de la cuenta con la División de Servicios Financieros de Northfield esta mañana. Había llamado al hospital antes de que ella recibiera la tarjeta, antes de que siquiera supiera que existía esta cuerda salvavidas. El nivel de previsión era asombroso, casi aterrador. Esto no era un capricho. Era un plan calculado, deliberado y perfectamente ejecutado. No sé qué decir, susurró ella, su voz apenas audible. No hay nada que necesite decir, señorita Reed. La cuenta está operativa. Simplemente use el recurso como se pretendía. Que tenga un buen día. Y con eso, la línea quedó muerta, dejando un silencio abrupto y resonante. Hazel bajó lentamente el teléfono. Miró al vacío, su mente un torbellino de conmoción, alivio y un terror tan profundo que se sentía como vértigo. Bueno, dijo Bianca, su voz tensa con una mezcla de asombro y anticipación. Es real, dijo Hazel, las palabras sintiéndose extranjeras y pesadas en su lengua. Dijo que es real. Dijo que el fideicomiso paga por todo. Todo. Sin límite.
Bianca dejó escapar un grito de pura alegría, abrazando a Hazel con fuerza. Dios mío, Hazel, esto es todo. Este es el milagro por el que has estado rezando. Leo va a estar bien. Va a estar bien. Bianca estaba llorando, lágrimas de felicidad. Pero los ojos de Hazel estaban secos. No podía compartir la euforia. Un frío temor se arrastraba por su columna, un contrapunto escalofriante a la abrumadora ola de alivio. Esto no era un milagro. Los milagros eran divinos, impersonales, un regalo de los cielos. Esto venía de una persona, un hombre rico, poderoso y secreto que la había visto derrumbarse en un callejón oscuro. Y había una pregunta que las respuestas estériles y corporativas del señor Peterson no podían resolver, una pregunta que resonaba en el repentino y aterrador silencio de su mente: ¿qué quiere a cambio? Nada en su vida había sido gratis. La bondad siempre venía con condiciones, los favores con expectativas. La idea de un extraño entregándole un cheque en blanco sin motivo alguno se sentía más como el comienzo de una historia de terror que de un cuento de hadas. La tarjeta en su mano no se sentía como un regalo. Se sentía como una correa. A la mañana siguiente, Hazel entró en el imponente atrio de vidrio y acero del Centro Médico Northfield, sintiéndose como una impostora en su propia vida. Los pisos de mármol pulido y los pasillos estériles y silenciosos siempre la habían intimidado, un recordatorio constante de un mundo de curación y ciencia al que no podía permitirse pertenecer. Ese día, la tarjeta negra se sentía como un peso de plomo en su bolsillo, una identidad secreta que temía revelar. Su primera parada fue la habitación de Leo en el cuarto piso. Él estaba durmiendo, su pecho subiendo y bajando en un ritmo superficial y trabajoso que le era dolorosamente familiar. La máquina de oxígeno junto a su cama silbaba suavemente, un sonido que se había convertido en la banda sonora de sus pesadillas. Lo observó por un largo momento, el amor feroz y protector por él creciendo y eclipsando su miedo. Por él, haría cualquier cosa. Caminaría a través del fuego. Incluso entraría en la jaula dorada que un extraño había construido para ella. Armándose de valor, tomó el ascensor hasta el departamento de facturación, un lugar de paredes beige, sillas incómodas y ansiedad palpable. Pasó por alto la larga fila y fue directamente al escritorio de la gerente de la oficina, un lugar que conocía bien. La gerente era una mujer de aspecto severo en sus 50 años llamada Brenda, con quien Hazel había tenido innumerables llamadas telefónicas tensas y suplicantes. Brenda, comenzó Hazel, su voz temblando ligeramente a pesar de sus mejores esfuerzos. Estoy aquí para liquidar el saldo pendiente de Leo Reed. Brenda levantó la vista de su computadora, su expresión una mezcla bien practicada de lástima e impaciencia. Hazel, hemos hablado de esto. A menos que tengas un cheque certificado por los 78,000 completos. Hazel no dijo una palabra. Simplemente sacó la pesada tarjeta negra de su bolsillo y la colocó en el escritorio entre ellas. El suave golpe que hizo en el laminado de madera fue el único sonido. Brenda la miró fijamente. La levantó, sus cejas se alzaron ante su peso inusual y su textura minimalista. La dio vuelta, su escepticismo profesional luchando con una curiosidad creciente. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de tarjeta de beneficios corporativos? Es una tarjeta de crédito, dijo Hazel, las palabras sintiéndose totalmente inadecuadas para describir el objeto. Normalmente no aceptamos tarjetas sin un logo de red, una Visa o una Mastercard, dijo Brenda, aunque su tono había perdido su dureza. Miró de la tarjeta a Hazel, un destello de sospecha en sus ojos. Tendré que pasarla. Probablemente haya un límite de transacción diaria. Pasó la tarjeta por su terminal. La habitación quedó en silencio. Mientras esperaban, un momento tenso y prolongado donde todo el mundo de Hazel pendía de un hilo. Contuvo el aliento. Una pequeña luz verde en el terminal parpadeó y luego volvió a parpadear. Aprobado. La mandíbula de Brenda se aflojó. Miró su pantalla, su boca ligeramente abierta,
luego de nuevo a la tarjeta, luego a Hassel, como si intentara reconciliar los tres. El saldo completo, 78.452 pesos con 19 centavos. Se procesó. Pago completo. Se aclaró la garganta, su actitud transformada por completo de guardiana burocrática a subordinada desconcertada. Y, señorita Reed, veo una nota aquí que se agregó a la cuenta esta mañana de un fideicomiso Sinclair. Dice, todos los cargos futuros para el paciente Leo Reed deben facturarse directamente a la cuenta de este fideicomiso de la tarjeta. Ha sido marcada como financiación preaprobada ilimitada, punto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Financiación ilimitada. El alivio inundó a Hassel tan poderosamente que sus rodillas se sintieron débiles. Leo estaba a salvo. Iba a permanecer en el programa. Iba a recibir el tratamiento. Las lágrimas que vinieron esta vez no eran de desesperación, sino de una gratitud profunda y devastadora, tan inmensa que era dolorosa. Gracias, susurró a Brenda, aunque el agradecimiento no era realmente para ella. Salió de la oficina en un estado de aturdimiento y, en piloto automático, fue a la farmacia del hospital a recoger el suministro de medicamentos de Leo para los próximos 30 días. Un medicamento antifibrótico de nueva generación tan caro que su seguro anterior se había negado a cubrirlo, forzándola a pagar más de 2,000 pesos al mes de su propio bolsillo, una suma que raramente podía permitirse. Serán 218,50, dijo el farmacéutico con tono de disculpa, ya conocedor de su lucha habitual. Esta vez, Hassel entregó la tarjeta con una confianza nueva, aunque temblorosa. De nuevo, la transacción fue aprobada en un instante. El farmacéutico le entregó la bolsa de medicamentos sin la mirada de lástima habitual. Por primera vez, era solo otra persona, no un caso de caridad pidiendo un plan de pagos. Pero al salir del hospital hacia el sol brillante de la tarde, el peso del misterio de la tarjeta regresó, más pesado que antes. Este acto de bondad era demasiado vasto, demasiado completo. No era solo una factura pagada. Era una sentencia de vida de deuda conmutada. No podía vivir bajo la sombra de este benefactor anónimo. No podía permitir que la vida de su hermano fuera pagada por un fantasma. Cada vez que usara la tarjeta, cada vez que Leo tomara una dosis del medicamento que compraba, sentiría las cuerdas invisibles apretándose más, estaría endeudada no con dinero, sino con algo mucho más precioso. Su propio sentido de sí misma, su libertad. Tomó una decisión allí mismo, parada en la acera bañada por el sol. Esto no podía continuar sin una conversación. No podía ser una receptora pasiva de esta caridad que cambiaba vidas. Necesitaba mirar a este hombre a los ojos. Necesitaba entender por qué. Y, sobre todo, necesitaba saber el precio. Esa noche, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y resolución, volvió a llamar al número del Sinclair Trust. Sinclair Trust, habla el señor Peterson. Señor Peterson, soy Hassel Reed. Señorita Reed. Confío en que todo estuvo en orden en el hospital. Su voz era tan fría e inalterable como un mensaje grabado. Sí, lo estuvo, y por eso estoy más agradecida de lo que puedo expresar. Pero no puedo aceptar esto. Hubo una pausa, la primera que había escuchado de él. Los fondos ya han sido asignados, señorita Reed. La cuenta no puede cerrarse sin la instrucción directa del cliente. No me refiero a eso, dijo Hassel, su voz ganando una fuerza que no sabía que poseía. No puedo aceptar esto anónimamente. Necesito hablar con su cliente. Necesito conocerlo. Me temo que nuestro cliente ha solicitado explícitamente no tener contacto, dijo el señor Peterson, su voz firme, la breve calidez desaparecida. Entonces, por favor, transmita un mensaje de mi parte, insistió Hassel, su agarre en el teléfono apretándose. Dígale que aprecio este gesto más de lo que él podría saber. Pero no puedo, en buena conciencia, seguir usando este recurso a menos que me conceda 5 minutos de su tiempo. Necesito entender,
De lo contrario, no puedo hacer esto. Era un farol, y ambos lo sabían. Nunca sacrificaría la salud de Leo por su orgullo. Pero estaba apostando por la esperanza de que un hombre capaz de un acto tan extraordinario de generosidad también pudiera ser un hombre con algo de comprensión. Otro silencio largo se extendió por la línea, lleno de una tensión que se sentía eléctrica. Pasaré su solicitud, señorita Reed, dijo finalmente el señor Peterson, su tono completamente ilegible. No espere una respuesta. Colgó. Hazel quedó sosteniendo el teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Había lanzado una piedra en las aguas profundas y silenciosas del mundo de Donovan Sinclair. Ahora solo podía esperar y ver qué ondas regresaban. Pasaron 2 días en un silencio agonizante. Cada hora se sentía como una semana. Hazel continuó con las rutinas de su vida, trabajando sus turnos en la cuchara dorada, pasando tiempo con Leo, quien ya mostraba una ligera mejoría con el nuevo medicamento. Pero su mente estaba en otra parte. Revisaba su teléfono compulsivamente, medio esperando, medio temiendo una llamada del profesional y cortante señor Peterson. Incluso se encontró escaneando el comedor en el trabajo, sus ojos instintivamente dirigiéndose a la mesa 12, pero el señor Sinclair no regresó. El silencio se sentía como una respuesta en sí misma, un rechazo silencioso y poderoso. Había jugado mal su mano. El fantasma estaba retrocediendo hacia las sombras, dejándola con su dinero, pero sin respuestas. El tercer día, mientras limpiaba mesas después del caótico almuerzo, su teléfono vibró con un número desconocido. Su corazón dio un salto. Hola, respondió, entrando en el ruidoso pasillo del personal. Señorita Reed, dijo la familiar y precisa voz del señor Peterson. No hubo preámbulos, ni cortesías. Mi cliente ha accedido a su solicitud de una reunión. Torre Sinclair, piso 50, mañana a las 4 de la tarde. Por favor, sea puntual. Un coche la estará esperando en su residencia a las 3:30. La línea quedó muerta antes de que pudiera responder, antes de que siquiera pudiera respirar. La Torre Sinclair era un monumento de vidrio ahumado y acero obsidiana que perforaba el horizonte de la ciudad, un edificio que solo había visto desde la distancia. Un símbolo brillante de un mundo imposiblemente alejado del suyo. Al día siguiente, vestida con el atuendo más bonito y profesional que poseía, un sencillo vestido negro que había comprado en una tienda de segunda mano y una chaqueta usada pero limpia, se paró frente a él, sintiéndose como una plebeya convocada a la corte del rey. A las 3:30 de la tarde en punto, un coche negro tan limpio que parecía absorber la luz a su alrededor se detuvo frente a su edificio de apartamentos. El conductor silencioso simplemente abrió la puerta para ella. Ahora, al entrar en su vestíbulo cavernoso, el cambio en la atmósfera fue impactante. El ruido caótico de la calle de la ciudad fue reemplazado por un silencio de catedral. El aire era fresco y olía levemente a cuero y algo limpio y caro. Una recepcionista de aspecto severo en un enorme escritorio de mármol que parecía un altar moderno la miró, su mirada evaluadora. Hazel Reed para el señor Sinclair, dijo Hazel, su voz sonando pequeña en el espacio enorme. La expresión de la mujer no cambió, pero asintió. El señor Sinclair la está esperando. Ascensor privado a su derecha. El ascensor ascendió 50 pisos con una velocidad y silencio inquietantes, la ciudad encogiéndose en un mapa debajo de ella. Cuando las puertas se abrieron, no salió a un área de recepción, sino directamente a una oficina que era menos una oficina y más una galería de arte moderna. Las paredes eran casi enteramente de vidrio, ofreciendo una vista panorámica impresionante y vertiginosa del mundo que acababa de dejar atrás. En el centro de la vasta sala, de pie junto a la ventana con la espalda hacia ella, estaba Donovan Sinclair. Era tal como lo recordaba del restaurante, vestido con un traje gris perfectamente confeccionado que parecía realzar su presencia silenciosa y quieta. Se giró lentamente mientras las puertas del ascensor se cerraban detrás de ella, su rostro tranquilo e ilegible.
Parecía más joven de cerca, tal vez en sus últimos 30 años, con ojos agudos e inteligentes que parecían no perderse de nada. Había líneas tenues de agotamiento o dolor antiguo grabadas alrededor de ellos, una grieta sutil en su fachada compuesta. Señorita Reed, dijo. Su voz era tranquila, un barítono bajo que comandaba atención sin necesidad de elevarse. Gracias por venir. Señor Sinclair, comenzó ella, los 12 discursos que había ensayado desapareciendo de su mente. No sé por dónde empezar. Permítame, dijo, señalando un par de sillas de cuero minimalistas cerca de la ventana. Quería saber por qué. No se sentó, permaneciendo de pie, creando una dinámica de poder sutil pero palpable. Ella sintió, sentándose nerviosamente en el borde de la silla. El cuero era tan suave que parecía que podría tragársela entera. Necesito saber, dijo, encontrando su voz. Una oleada repentina de su resolución anterior regresó. Lo que hiciste, no es normal. La gente no hace eso. Necesito saber qué esperas de mí. Porque no puedo ser comprada. La vida de mi hermano no está en venta. Las palabras salieron más fuertes, más desafiantes de lo que pretendía. Un desafío lanzado a través de la costosa alfombra. Un destello de algo, sorpresa, respeto, cruzó su rostro antes de que desapareciera, reemplazado por la misma máscara neutral. No espero nada de ti, señorita Reed. Absolutamente nada. No te creo, dijo ella sin rodeos, su miedo siendo reemplazado por una necesidad obstinada de la verdad. Nadie regala una fortuna por nada. Siempre hay una razón. Siempre hay un precio. Estuvo en silencio por un largo momento, su mirada fija en la ciudad abajo. El sol de la tarde proyectaba sombras largas a través de la sala, haciendo que el espacio se sintiera tanto vasto como profundamente íntimo. Parecía menos un titán corporativo y más un hombre solitario en una torre muy alta y muy sola. Tienes razón, dijo finalmente, su voz más suave ahora, impregnada de una repentina fatiga. No fue por nada, pero también tuvo muy poco que ver contigo. Hazel frunció el ceño, sus defensas preparadas inútiles contra una admisión tan extraña. No entiendo. Él giró su mirada de la ventana para encontrar sus ojos directamente. La intensidad en su mirada fue sorprendente y la hizo sentir completamente transparente, como si pudiera ver cada miedo y cada esperanza que poseía. Me ves en esta torre, en ese restaurante, y probablemente piensas que soy solo otro hombre que nació en un mundo de privilegio, que nunca ha conocido un día de dificultad en su vida. Ella no respondió. Era exactamente lo que pensaba. Mi familia no siempre fue la familia Sinclair de la Torre Sinclair, continuó, su voz tomando una calidad distante y atormentada que parecía absorber la luz de la sala. Antes de todo esto, barrió una mano alrededor del espacio opulento, éramos solo los Sinclair de Reading Pike, un vecindario del que nunca has oído hablar. Mi padre trabajaba en una fábrica de acero. Mi madre era costurera, y tenía una hermana. Hizo una pausa, y en esa pausa, Hazel sintió que toda la atmósfera de la sala cambiaba. La frialdad corporativa se disolvió, reemplazada por algo pesado, personal y profundamente herido. Su nombre era Lydia. Donovan Sinclair finalmente se movió de la ventana y se sentó en la silla frente a Hazel, el vasto espacio intimidante de la oficina parecía encogerse, la vista panorámica de la ciudad desvaneciéndose en el fondo, reemplazada por la intensidad de la historia que estaba a punto de contar. Por primera vez, la miró no como un proyecto o un problema, sino como un ser humano que, tal vez, podría entender. Lydia era 2 años menor que yo, comenzó, su voz baja y constante, como si recitara un texto sagrado que había memorizado. Era vibrante, intrépida. Tenía una risa, no era delicada. Era fuerte y honesta y podía hacerte olvidar cualquier cosa mala en el mundo. Quería ser astrónoma. Tenía mapas estelares pegados en el techo sobre su cama. Hazel sintió un escalofrío recorrer su columna.
El paralelismo era inmediato y aterrador. Un hermano con un alma creativa y apasionada atrapada en un cuerpo que fallaba. Cuando tenía 15 años, desarrolló una tos que no desaparecía, continuó, sus ojos enfocados en un punto justo detrás del hombro de Hazel, perdido en un recuerdo que ella no podía ver. Los médicos locales en nuestro vecindario decían que era bronquitis, luego un caso persistente de asma. Le dieron inhaladores, rondas de antibióticos. Nada funcionaba. Se volvió más delgada, más débil. Solo subir las escaleras a su habitación la dejaba sin aliento. Mis padres finalmente la llevaron a un especialista en la ciudad, un viaje en autobús de 2 horas de ida y vuelta. El diagnóstico fue el mismo que el de tu hermano, fibrosis pulmonar idiopática. Una variante diferente, de acción más rápida, decían, pero la misma sentencia de muerte. Miró sus manos, que estaban fuertemente entrelazadas en su regazo. Había un tratamiento experimental entonces, también. Esto fue hace más de 20 años, un nuevo ensayo de medicamentos en una clínica privada en Boston. Era nuestra única esperanza, pero el costo era astronómico. Podría haber sido $1 billón para nosotros. Mi padre tomó turnos extra en la fábrica hasta que era un fantasma, solo viniendo a casa para dormir unas pocas horas antes de irse de nuevo. Mi madre tomó trabajos extra de costura, sus dedos en carne viva por las agujas. Abandoné la universidad comunitaria y conseguí 2 trabajos, uno limpiando oficinas por la noche, otro cargando camiones al amanecer. Todos corríamos tan rápido como podíamos, pero la deuda era más rápida. Su voz carecía de autocompasión. Era una simple recitación factual de un pasado que estaba grabado en su alma. Reunimos suficiente para la consulta inicial y el primer mes del ensayo. Los médicos allí eran optimistas. Creían que el medicamento podía funcionar. Durante unas semanas, incluso parecía que lo hacía. Su respiración se volvió un poco más fácil. Pero no pudimos sostener el costo del tratamiento en sí. Solicitamos ayuda financiera, subvenciones, todo. Nos negaron. Éramos demasiado pobres para pagarlo, pero ganábamos justo lo suficiente en papel como para no calificar para los programas de asistencia más profundos. Estábamos atrapados en el medio. El peor lugar para estar. Hazel podía sentir el aire siendo exprimido de sus propios pulmones. Conocía esa trampa. La vivía todos los días. Recuerdo la última conversación que tuve con mi padre al respecto, dijo Donovan, su mirada finalmente encontrando la de ella de nuevo. Sus ojos estaban llenos de un profundo y antiguo dolor que lo hacía parecer mayor de lo que era. Era un hombre orgulloso y fuerte, pero estaba roto. Me sentó en nuestra pequeña mesa de cocina y me mostró las facturas. Solo me miró y dijo, Danny, no podemos salvarla. Simplemente no tenemos el dinero. Unas semanas después, Lidia tuvo una crisis respiratoria en casa. Llamamos a una ambulancia, la llevamos al hospital local, pero no estaban equipados para ello. Murió en un pasillo en una camilla, esperando una cama en la UCI que se abriera. Tenía 16 años. El silencio que siguió fue pesado con el peso de una vida truncada, de un futuro lleno de estrellas que se oscureció. Hazel no podía hablar. La tarjeta negra en su bolso de repente se sentía diferente. No era una herramienta de poder o control. Era una lápida. Era un memorial. Era una segunda oportunidad. Un año después de eso, continuó Donovan, su voz recuperando una medida de su compostura, aunque el dolor seguía siendo un borde crudo debajo de ella. Mi padre, desgastado por una combinación de dolor, culpa y puro agotamiento, tuvo un infarto masivo en la fábrica. Cayó desde una pasarela. Siguió una demanda por accidente laboral. La empresa llegó a un acuerdo y de repente teníamos dinero. Mucho dinero. Dinero de sangre. Mi madre nunca se recuperó, pero me dijo que lo usara para que significara algo. Así que lo hice. Volví a la escuela, terminé mi grado en finanzas.
Estaba motivado. Me prometí a mí mismo, juré por la memoria de mi hermana, que el dinero nunca sería la razón por la que mi familia sufriera de nuevo. Invertí. Trabajé. Tomé riesgos. Fui exitoso más allá de lo que podría haber imaginado. Pero todo esto, dijo, mirando alrededor de la torre de cristal, con un giro amargo en sus labios, llegó demasiado tarde. Es un reino construido sobre un fantasma. Se inclinó hacia adelante, su expresión intensa, borrando cualquier rastro del titán corporativo y revelando al hermano afligido debajo. Cuando te vi en ese callejón, señorita Reed, no solo vi a una camarera en apuros. Vi a mi madre, su rostro enterrado en sus manos en nuestra mesa de cocina noche tras noche. Escuché la voz de mi padre diciéndome que había fallado. Y vi a Lidia. La vi luchando por respirar, todo su futuro, todas sus estrellas y galaxias extinguiéndose por un número en un pedazo de papel. Finalmente se levantó y volvió a la ventana. Esto no tiene nada que ver con la caridad. Esto es una deuda. Una deuda que le debo a un fantasma. No puedo retroceder en el tiempo y salvar a mi hermana. Pero puedo asegurarme de que otra familia parada en el mismo precipicio no caiga. Tu hermano tiene la oportunidad de luchar que ella nunca tuvo. Ese es el único precio, señorita Reed. Su recuperación. Eso es todo lo que quiero a cambio. Hazel estaba sin palabras. La intrincada red de sospechas y miedo que había tejido en su mente se disolvió, reemplazada por una verdad simple, trágica y profundamente humana. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían libremente y en silencio por su rostro. Ya no eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de una comprensión asombrosa y abrumadora. Finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro. Su nombre era Lidia. Sí, dijo Donovan, su espalda aún hacia ella mientras miraba la ciudad que había conquistado por todas las razones equivocadas. Su nombre era Lidia. La reunión en la Torre de Cristal fue un cambio tectónico en el mundo de Hazel. Dejó la Torre Sinclair no como deudora, sino como custodia de un legado. La tarjeta negra ya no era una fuente de miedo o un símbolo de obligación, sino un fideicomiso sagrado. Aceptó la ayuda no como una limosna, sino como un deber. Estaba honrando la memoria de Lidia al luchar ferozmente, con esperanza, por el futuro de Leo. Los meses siguientes fueron un torbellino de progreso médico. Leo estaba completamente y de manera segura inscrito en el programa de Northfield. La mejor neumóloga del estado, una mujer brillante y compasiva llamada doctora Annali Chow, tomó su caso personalmente. Los nuevos medicamentos, combinados con terapia respiratoria de última generación y soporte nutricional, todo cubierto sin un momento de vacilación por el Sinclair Trust, obraron maravillas. El cambio fue gradual, luego repentino. El color volvió a las mejillas de Leo. Sus ataques de tos se volvieron menos frecuentes, menos violentos. El constante y ominoso silbido de la máquina de oxígeno junto a su cama fue reemplazado cada vez más por el hermoso y milagroso sonido de sus propias respiraciones fortaleciéndose. Comenzó a dibujar de nuevo con una pasión renovada y feroz. Su superhéroe, el guardián, ahora tenía una compañera, una heroína de alas rápidas llamada Aura, que podía devolver la vida a cosas que se desvanecían, haciendo florecer plantas marchitas y fluir aguas estancadas. Nunca lo dijo, pero Hazel sabía que Aura era él, y el guardián era la fuerza invisible que los había protegido. Sus cuadernos de bocetos se llenaron de paneles vibrantes con historias de esperanza y resiliencia. Hazel continuó trabajando en la cuchara dorada por un tiempo, pero algo dentro de ella había cambiado profundamente. El trabajo ya no era una jaula. Era solo un trabajo. La diferencia que mostraba era profesional, no nacida de la desesperación. Una confianza silenciosa comenzó a reemplazar su constante ansiedad. Sintió un nuevo sentido de propósito, una agencia que no se había dado cuenta de que había perdido. Usó la tarjeta del Sinclair Trust con juicio, solo para las necesidades médicas y de bienestar directas de Leo,
tratándola con la reverencia que le habría dado a un objeto sagrado. Guardaba cada recibo, registrando cada gasto en un pequeño cuaderno, no porque se lo pidieran, sino porque se sentía responsable ante la memoria de la chica que nunca tuvo esta oportunidad. Una tarde, sentada en la sala de espera del hospital mientras Leo se sometía a una prueba rutinaria de función pulmonar, observó a los terapeutas respiratorios trabajando con otros pacientes. Vio su paciencia, su habilidad técnica y la esperanza tangible que daban a familias que parecían tan perdidas como ella lo había estado una vez. Una idea, una pequeña semilla plantada en el terreno fértil de su esperanza recién encontrada, comenzó a brotar. Esto era algo que podía hacer. Esta era una forma de hacer que todo significara algo más. 6 meses después de que llegó la tarjeta negra, Leo estaba oficialmente en remisión parcial. Su capacidad pulmonar había mejorado un 30%. Su pronóstico, les dijo la doctora Chow con una amplia sonrisa, era mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. Estaba en camino de terminar la secundaria con su clase. Esa semana, Hazel dio su preaviso de 2 semanas en la cuchara dorada. Usando una pequeña porción de los fondos que el señor Peterson le había dicho expresamente que estaban disponibles para la estabilidad familiar y las perspectivas futuras, pagó el depósito de seguridad de un apartamento pequeño y más luminoso cerca del hospital e inscribió en un programa de terapia respiratoria de 2 años en el City College. El primer día de clases, sosteniendo un libro de texto sobre anatomía pulmonar, envió un mensaje final a través del señor Peterson. Era simple, y agonizó por cada palabra: por favor, dígale al señor Sinclair que Leo está respirando por su cuenta. Está dibujando imágenes de un cielo que sabe que podrá ver por mucho tiempo. Y ahora, yo también. Gracias por darnos a ambos un futuro. Espero que Lidia esté orgullosa. No recibió respuesta, pero no la necesitaba. Su acción fue la única respuesta que importaba. A veces, tarde en la noche, estudiando en su pequeño escritorio, miraba el horizonte de la ciudad desde su ventana y veía la única oficina iluminada en la cima de la Torre Sinclair. Ya no veía a un multimillonario frío y poderoso. Veía a un hombre solitario vigilando, un guardián por derecho propio, toda su vida un monumento silencioso y elevado a una hermana cuya risa nunca podría olvidar. Y en el zumbido silencioso de su propio pequeño apartamento, mientras su hermano dibujaba héroes en la habitación de al lado y sus libros de texto yacían abiertos sobre la mesa. Hazel sabía que las mayores deudas nunca se pagan con dinero, sino con la preciosa promesa cotidiana de una vida bien vivida y un futuro escrito en aliento. Esta historia es un poderoso recordatorio de que detrás de cada rostro hay una historia de lucha, de pérdida y de esperanza. Hazel y Donovan eran 2 extraños, separados por un abismo de riqueza y circunstancias, pero conectados por el dolor universal de luchar por un ser querido. Su increíble acto de generosidad no se trataba del dinero. Se trataba de reescribir un final doloroso de su propio pasado. Nos muestra que la verdadera bondad a menudo no proviene de un lugar de lástima, sino de un lugar de profunda empatía personal. La decisión de una persona de ver realmente el dolor de otra puede desencadenar una cadena de eventos que crea un futuro que nadie pensó que fuera posible. Si esta historia de compasión y segundas oportunidades te conmovió, por favor toma un momento para presionar el botón de me gusta. Comparte este video con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que aún hay una bondad profunda en el mundo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias